queremos hablar de la tercera y última parte de esta serie de estudios, una miniserie de qué es la adoración, qué es la alabanza, qué de nuestra música, qué de lo que cantamos al Señor, qué de aquello que nosotros escuchamos para nuestro Señor. Y quiero invitarles a buscar, por favor, en el libro de los Salmos, Salmo número 100. Ayúdeme allí, si puede buscar conmigo, Salmo número 100. Un hermoso salmo que hemos estado usando durante estos tiempos, ¿verdad?, de conferencia. Salmo número 100. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué hemos visto hasta aquí de una forma resumida? Hemos definido lo que es la alabanza, hemos definido lo que es la adoración, lo que es el evangelio. Y si vemos la adoración de acuerdo a la palabra del Señor, de una forma bien resumida, es rendir culto, honra, gloria, reconocimiento al único y verdadero Dios por medio de las guías que Él nos ha dado en su palabra, por medio del soporte que nos da su propio Espíritu Santo a través de Jesucristo. De una forma más sencilla, adorar al Señor es el propósito por el cual fuimos creados. Y solo es posible por medio de la salvación. Así que cuando hablamos de este tema, recordamos también la segunda parte de todas estas conferencias, y el común denominador era: las letras importan. Es importante, amado hermano, cuando cantamos, entender, poner todos nuestros sentidos en cuál es la letra de aquello que estamos cantando, porque a veces podemos cantar mentiras y no darnos cuenta, y no hay ninguna diferencia cuando cantamos algo que es incierto, que no es real, a cuando lo decimos. La única diferencia que puede haber es que uno tiene más melodía, el otro no. Así que hoy quiero hablar sobre este último tema, la adoración congregacional. Y si hablamos de que la adoración es el propósito por el cual fuimos creados, entonces la adoración congregacional se puede basar en dos partes. La primera parte es la última y eterna adoración congregacional. ¿Cuál es esa? La que le daremos al Señor en los cielos, la que de toda tribu, lengua y nación, de todos los lugares, de todos los rincones de la tierra, estaremos adorando al Cordero por los siglos de los siglos. Y ojo, porque tú y yo no tenemos una idea cabal de lo que es eso, porque algunos pudieran decir: ay, pero sería un poquito aburrido como que estar cantando siempre. Algunos pudieran pensar: ay, pero es que, y después de un coro, y pasa al otro coro, y después al otro. A mí me encanta, pero, oye, ya cuando uno lleva una eternidad, ¿te das cuenta por qué no entendemos cómo será esa adoración? El simple hecho de estar de ese lado de la eternidad ya nos recordará que somos las personas más supremamente bendecidas de los siglos. Pero esa no es la que vamos a hablar en esta mañana. La que vamos a hablar en esta mañana, y voy a hacerlo de la forma más resumida posible, por cuestión de no dejar los temas más importantes y a la vez ser más responsable en que todas las ideas que queremos tocar deben animar y desafiar nuestros corazones. Una vez más, recomiendo el libro de la adoración, el libro de nuestra adoración, del libro de la adoración de Coalición por el Evangelio. Lo tengo en digital, puedo compartirlo. El libro también, Nuestra Adoración Importa, de Bob Kauflin. Excelentes libros. Hay muchos más, pero estos libros que hablan de la adoración y hablan de la música dentro de la iglesia y de nuestras expresiones, yo creo que son de referencia para nuestras vidas. Y hoy voy a estar usando algunas notas que están en estos libros de uno de los pastores, que ahí hablan de cómo debe ser nuestra adoración. Primero, rápidamente, cuando hablamos de adoración, desde que usted entra por esa puerta aquí y estamos reunidos como iglesia del Señor, estamos adorando. Incluso desde la forma en que nosotros nos sentamos y empezamos a interactuar con el ambiente, estamos adorando. Quizás alguien dice: ay, pero algunas iglesias son extremistas porque dice: pongan los celulares por favor en silencio. Estoy casi seguro que en algún momento de esta conferencia suena el celular de alguno, porque siempre alguien se olvida.
Pero cuando nosotros hablamos de adoración, es mucho más que una disciplina. La disciplina es necesaria para la adoración, pero esa adoración es importante porque a quien va dirigida es al Rey de toda la gloria, el único verdadero Dios. ¿Alguien dice amén? Así que entonces pasemos a algunos de estos principios, pero antes quiero leer un texto que voy a estar usando, la Nueva Biblia de las Américas. Como hoy celebramos el Día Internacional de la Biblia, hay una conferencia que en algún momento vamos a compartir con la iglesia acerca de las traducciones. Porque uno siempre se pregunta, ¿y cuál es la mejor traducción? ¿O cuál es la traducción que más nos ayuda a nosotros, Latinoamérica? Por excelencia, Reina Valera del 60. Y esa es incluso la que sigo usando hasta el día de hoy. Pero tenemos que reconocer que hay muchas otras versiones de hermanos, hombres de Dios, que han tomado y han puesto en sus trabajos todo lo que se ha descubierto de los manuscritos más antiguos, de las copias más antiguas que podemos tener hoy. Así que voy a usar en esta mañana la Nueva Biblia de las Américas. Va a ver que hay poquísima diferencia con los textos de su Reina Valera, pero yo la tengo acá detrás, así que podemos leerlo juntos acá en la pantalla. Dice esta versión, que es una versión muy buena también al español. Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. ¿Cuántas veces nosotros podemos escuchar este término, verdad? De guerrero victorioso. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es el que pelea nuestras batallas. Pues Sofonía está diciendo, Él es guerrero victorioso. Se gozará de ti con alegría, en su amor guardará silencio. Quiero hacer un pequeño énfasis en esta última frase. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Alguien tiene su Reina Valera a mano ahí? ¿Cómo lo dice la Reina Valera a mano? A ver, Nora. Con cánticos. Por eso decía mínima diferencia. Y ese se regocijará por ti o sobre ti con cánticos. Y aquí dice esta versión, con cánticos de júbilo. Yo no sé cuántos han pensado, porque es muy normal cuando usted está estudiando la palabra del Señor, ve hombres individualmente alabando al Señor, ve naciones alabando al Señor, ve familias alabando al Señor, ve un ejército alabando al Señor. Pero este texto nos dice que el Señor también canta. Dice este texto de Sofonía, Él se regocijará sobre su pueblo arrepentido, sobre su pueblo humillado, sobre su pueblo en santidad, con cánticos de júbilo. Mire, la primera vez que yo leí este texto hace muchos años atrás, e incluso escuché una canción muy antigua que decía, nuestro Dios es un Dios alegre y Él canta y se regocija sobre sus hijos. Eso a mí, yo le confieso que me chocó, porque yo puedo ver a cualquiera de ustedes tomar un instrumento, bueno, no todos, pero algunos, tomar un instrumento y poder hacer los acordes y la armonía y cantar. Pero Dios mismo cantando, ¿y por qué no? La pregunta sería, ¿quién creó la música? Es Él. Es como que alguien puede decir, Él creó la música, se la dio a la humanidad y Él se pone, a ver, vamos, cánteme. No, Él mismo canta. Hermano, esta es una idea hermosa que nos va a recordar a nosotros todo lo que hemos venido hablando de aquí. Como alguien me decía por la escuela dominical pasada, dice, pastor, has creado un problema. Bueno, pero problema. Porque ahora nadie, al menos el que estuvo en la conferencia, nadie va a escuchar una canción sin detenerse a decir, déjame ver la letra, frase por frase, a ver cómo exalta el nombre del Señor. Bueno, yo lo hago continuamente, sobre todo con el repertorio, las canciones que uso en mi tiempo a solas con el Señor, y la empiezo a analizar. Y cuando veo que hay una frase ahí media dislocada, o trato de cambiarla, ya sea en mi mente, o trato de quitarla. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar al Señor la alabanza, tiene que ser una alabanza cada vez mejor, porque es para Él. Amén. Así que partiendo de esta postura de cómo Dios mismo se regocija con cánticos sobre su pueblo, con cánticos. Usted se imagina, hermanos, y esto es simplemente una observación, que todos cantemos al unísono y que en medio de esa canción nuestro Dios se una a cantar con nosotros. Yo no sé usted, pero cuando nosotros hablamos de música, hermano, no solo es un arma poderosa, sino es un regalo del cielo para que le devolvamos a Dios la adoración, la alabanza que solamente es de Él. ¿Alguien dice amén? Así que rápidamente, mis hermanos, vamos a hablar de algunos principios importantes y, por supuesto, basado en las Escrituras, que debe tener con la adoración congregacional. Ahora,
Como hemos definido, solo voy a hacer una aclaración. Adoración congregacional no es solo la música, ya eso usted lo sabe. La adoración congregacional es cuando usted tiene un especial, cuando usted ora, cuando usted hace una petición, cuando usted eleva un clamor al cielo, cuando usted tiene una lectura, cuando usted predica la palabra del Señor. La adoración congregacional, hablando de esta parte de la congregación, porque usted sale afuera y usted no está llevando a cabo adoración congregacional. Usted está llevando a cabo una adoración personal o familiar al Dios de toda la gloria, pero es aquí, en el grupo donde se reúnen los redimidos del Señor o la iglesia de Jesucristo, donde efectuamos la adoración congregacional. Todo lo que se ha hecho esta mañana, la pregunta debería ser: ¿está adorando al Señor de forma que la iglesia responde en un amén, en un gloria a Dios por eso que se ha hecho? Eso debe partir nuestra adoración, de ahí debe partir nuestra adoración congregacional. Así que en primer lugar, 7 principios para la adoración congregacional. Primer principio: la adoración verdadera se centra ¿en quién? En Dios. En Dios, a diferencia de algunas adoraciones que se centran en ídolos, en hombres o personas. Y vamos a leer este texto de Éxodo 23 al 5. Lo puede ver conmigo acá en la pantalla. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Otra versión dice dioses ajenos. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Evidentemente, este pasaje, ¿a qué pertenece? Éxodo 20, al decálogo o a los 10 mandamientos. Y fíjense cómo comienza esta expresión: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Moisés o Josué? Moisés. ¿O Aarón? No. El que está hablando aquí es Dios. Dios es el que está diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. Aunque Moisés leyó esto al pueblo, no es Moisés el que lo está diciendo. Él simplemente está repitiendo lo que Dios le ha dicho que diga. Quiero que entiendas esto, mi amado hermano. ¿Por qué decimos que la adoración congregacional? Pero recuerden, la adoración congregacional, la única diferencia que puede tener con la adoración personal es que la adoración personal va dirigida a Dios y eres tú solo. La adoración congregacional va dirigida a Dios y eres tú acompañado con los redimidos o con los creyentes. Así que cuando nosotros decimos la adoración congregacional se centra en Dios, amado hermano, cuando tú estás preparando algo para el Señor, y gloria a Dios, porque aquí, mira, aquí tenemos cada pieza benditas. Hermanos que escriben canciones, que hacen poesía, que escriben tantas cosas, que incluso algunos que tienen ese talento como Tere. Disculpen, como Tere, que ve lo que yo veo como un cartón ahí desbaratado, y digo, bueno, ¿qué va a hacer ella de ahí? Y te hace un pesebre, y te hace una roca, y te hace una cruz. Y yo digo, ¿cómo ella puede ver eso ahí cuando yo lo único que veo ahí es basura? Porque es un talento. Ahora, yo lo veo y veo basura, ella lo ve y ve arte. Y reconozcamos que para hacer arte y decoraciones en este tiempo hay que ser un artista de verdad. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de que la verdadera adoración o la adoración congregacional se centra en Dios, debemos entender que es el mismo Dios el que dice: no te harás dioses ajenos. En otras palabras, el Señor está diciendo: nadie ni nada puede recibir la atención y la gloria que simplemente es de Él. Como otro texto de la Biblia nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Mi amado hermano, hay un principio que nosotros encontramos en Filipenses que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando alguien está haciendo algo supuestamente para el Señor, pero lo está haciendo por contienda, por un conflicto, porque hay otro que tú quieres demostrarle que lo haces mejor, o hay otro que tú quieres demostrarle que lo haces de una forma diferente, eso no es adoración. Cuando tú estás haciendo algo para recibir tú toda la gloria, eso no es adoración. Y yo sé, porque lo he hablado casi, yo creo que con todos, que cuando la mayoría de nuestros hermanos acá en la iglesia están escribiendo algo,
¿Verdad que sí, Betty? Porque lo hemos hablado, están escribiendo algo o están preparando algo, lo que hay en su mente es que, Señor, que esto glorifique tu nombre y que los hermanos se sientan bendecidos. Porque es algo que tú me permites filtrar por tu palabra y compartirlo con tu iglesia para que solo tú y nadie más que tú seas adorado. Hermano, lo que tú y yo hacemos para el Señor en nuestro culto tiene que ser con Dios en el centro. Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, pero al altivo, al arrogante, el Señor dice: mira de lejos. Y te voy a hacer una pequeña aclaración. Si Dios está en todo lugar, ¿qué significa entonces que Él mire de lejos a alguien cuando Él nunca está lejos? Él está en todo lugar. La frase, lo que está mostrando es cómo Dios desprecia a aquellos que son altaneros y arrogantes delante de Él. Así que, mis amados hermanos, esta primera verdad nos enseña que Dios debe ser el centro de todo lo que hacemos. Dice Apocalipsis 22:9: y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando tú vas a Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que en ocasiones alguno de estos hombres, Juan, trata de postrarse y darle adoración a un ángel. Pero no solo lo ves en Apocalipsis, lo ves también en el Antiguo Testamento. Lo ves también con algunos hombres de Dios, que ellos, cuando vieron estas manifestaciones gloriosas de ángeles, ellos tiraron o trataron de rendirle gloria. Ay, amado hermano, y cómo hay gente que disfruta eso. Cómo hay gente que disfruta esas alabanzas de: qué increíble eres, no hay nadie como tú, nunca este ministerio había estado tan bien, jamás esta iglesia había sido tan bendecida. Amado hermano, corre, porque aunque detrás de muchas de estas personas haya una buena intención, el problema no está en ellos, el problema está en tu corazón y en el mío. Mis amados hermanos, la palabra del Señor, y cuando vamos a este contexto nos damos cuenta de cómo este ser divino dice: yo soy tu consiervo. Tú lo haces aquí en la tierra, pero yo lo hago en el cielo. Yo trabajo en el cielo y estoy a la disposición tuya. Yo soy tu consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dice: adoran ¿a quién? Hermanos, que nuestra adoración esté centrada en Dios. Pastor, ¿y cómo hago eso? Recuerda que todo lo que tú y yo estamos haciendo, recuerda que todo lo que tú y yo y todo lo que estamos sirviendo o podemos servir, tiene que ser Dios el centro de eso. Porque cuando lo hacemos para el hombre, escucha bien, cuando tú y yo hacemos lo que hacemos, lo hacemos para el hombre, y me estoy refiriendo a nuestra adoración como iglesia, y lo hacemos para que alguien me vea: ay, fulano no vino hoy, y él era el que tenía que haber visto esto, me había bien que yo lo hago, cosa más grande. Mis amados hermanos, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo disponemos o preparamos, tiene que ser para que el dueño de toda la gloria la reciba. Si no, lo que tú y yo estamos ofreciendo se llama fuego extraño, algo que Dios no ha deseado y algo que Dios castigará. Escucha esa parte: algo que Dios castigará. Siguiente principio que quiero compartir en esta mañana: la adoración verdadera se enfoca en la persona de Jesús. A diferencia del Antiguo Testamento, Jesús vino, se mostró, cumplió la ley, y ahora nosotros, la gran mayoría, no somos judíos. Nosotros, la gran mayoría, no somos romanos, pero casi todos, la gran mayoría, somos gentiles. Y en medio de esto debemos recordar que nuestra adoración tiene que ser Jesús el centro de todo lo que nosotros adoramos. Quizás uno dice: bueno, pastor, esto es muy sencillo. Voy a leer algunas partes de este verso de Colosenses 1:15. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa e introduce una porción, que es esta, donde está mostrando la supremacía del Hijo de Dios en un contexto donde algunos tenían la cosmovisión o tenían el pensamiento de que hay algo más divino fuera del hombre que puede ser cualquier cosa. Y Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, que puede tener influencias gnósticas o puede tener influencias heréticas, y le dice: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Hermanos, si seguimos leyendo este pasaje, nos estamos dando cuenta de cómo Pablo quiere comenzar la carta después de los saludos, decir: recuerden algo, iglesia de Colosa. Todo lo que ustedes son, todo lo que ustedes han hecho, o todo lo que ustedes pueden hacer para Dios, es por medio de Él y para Él, por medio de Jesucristo. Ahora, ¿sabe qué ha pasado? Que este pasaje tan glorioso, los falsos testigos de Jehová lo han tomado y han dicho: mira, Él es el primogénito. Y sin interpretar ni sin seguir ninguna de las lenguas originales, como alguna de estas traducciones o Biblias que tenemos acá adelante, en griego, hebreo. No, mira, ves, es el primogénito. Y como es el primogénito significa el primero entre muchos. Es cierto que esa es una de las acepciones. Pero para ser el primero sin un antecesor, o el primero que ellos quieren asumir, hay otra palabra, que no es necesariamente esa en los idiomas más antiguos. Y hoy tenemos tantas religiones. Incluso, me llama la atención una, que hoy, que no es una religión, es una secta dentro de la comunidad evangélica, que se llama Solo Jesús. Chicos, suena hasta bonito. La iglesia Solo Jesús. Suena bonito. Algunas, no todas, y aclaro esto, tienen el nombre de Iglesia Pentecostal Unida Solo Jesús. No todas las pentecostales, algunas, que evidentemente estas son sectas. Y usted dice: bueno, pastor, pero ¿qué tiene de problema Solo Jesús? El problema que tiene Solo Jesús es que niega la Trinidad. Ya. Y suena tan bonito porque es solo Jesús. Pero cuando Pablo está hablando de que es Él el que tiene toda la supremacía, es Él, mi amado hermano, el que lleva toda la gloria, tú y yo debemos entender esto. Se trata de Jesús. Se trata de Cristo. Como alguien decía, y mis amados hermanos, créanme que una de mis pasiones es poder leer y leer. Pero ninguno de los autores, y algunos que me identifico más con ellos que otros, ninguno de esos autores bíblicos fue a la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy tristemente encontramos hasta algunos grupos eclesiásticos que exaltan más a un pensador o a un hombre incluso de la Reforma que al mismo Jesucristo. Hermanos, es idolatría. Porque no hay uno que no haya cometido errores. No hay un compendio teológico en el cual usted pueda decir exactamente todo lo que dice es inspirado. No, porque al ser teológico ya es de los hombres. Ya es lo que hombres han intentado hacer con lo que Dios dice para que sea más explícito. Mis amados hermanos, nuestra adoración debe estar centrada en Jesús. La pregunta es: ¿cómo yo puedo mostrar la adoración congregacionalmente con Jesús en el centro? Escucha. La iglesia no es un show o es un espectáculo. Aunque la iglesia tiene ciertas similitudes con el mundo o con los gremios seculares, la iglesia nada tiene que ver con este mundo. Porque lo que promueve los gremios seculares o los partidos o lo que promueve las sectas es que el hombre está en el centro. El hombre o una persona. Lo que promueve el evangelio es que solo Cristo es dueño de toda la gloria. ¿Alguien dice amén? Dice Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Recuerda este contexto. ¿A quién se le está diciendo esto? ¿Verdad? Después de la resurrección. Ah, ese mismo. ¿Cómo se llamaba este muchacho, caballero? A Tomás. Y le dice: porque me has visto, has creído. Dichosos, bienaventurados, benditos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Sabe quién está ahí? La iglesia. Porque no le vimos. No tuvimos el privilegio de verle en su ministerio terrenal, pero tenemos el privilegio de tenerle. Ahora, déjame aclarar rápidamente una frase, porque como estamos en esto de la música, yo terminamos. Hay una canción por ahí que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí.
esa fue mi canción preferida cuando niño. Fui creciendo y me di cuenta que la canción no está mal, pero la canción no es un paradigma. ¿Qué significa paradigma? Que todos los ejemplos pueden entrar en esa canción. Porque hay momentos en que, además de no verle, tampoco le sentimos. Yo hay momentos en mi vida que no he sentido lo que dice esa canción. Señor, no te siento. Señor, en medio de este dolor, en medio de esta agonía, yo no te siento. Pero ojo, la Biblia no dice, aunque no veas al Señor, recuerda que sí lo puedes sentir. No, la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas. ¿Y eso cómo se llama? Fe. Que es el que se acerca a Él, tiene que entender, creer y estar convencido de que Él está ahí. Mis amados hermanos, entonces se da cuenta porque algunas canciones son bonitas experiencias, pero no se convierten en un paradigma para todas las experiencias. Así que cuando hablamos o cuando vemos este texto, el mismo Jesús dijo, supremamente bendito, dichosos aquellos que no vieron y sin embargo creyeron. Hermanos, recuerda que cada vez que venimos a la casa del Señor, antes de ti, antes de mí y antes de todos los hermanos que preparan el servicio y permiten de que pueda desarrollarse la comunión de los santos de la iglesia del Señor, esta es la casa de Él. ¿Y por qué es la casa de Él? Tiene que ser algo santo y sagrado para mí cuando nos reunimos aquí para darle gloria a Él. Él debe ser el centro. Siguiente principio: la adoración verdadera es guiada por el Espíritu Santo. La adoración verdadera es guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué la secta, vuelvo a repetir esta secta, los testigos de Jehová, no tienen una adoración verdadera? Porque ellos niegan la única persona de la Trinidad que guía la adoración al verdadero Dios, al propio Espíritu. E incluso en sus teologías se atreven miserablemente a decir que el Espíritu Santo es una doctrina del diablo. Eso evidentemente es una frase blasfema. Veamos rápidamente este texto de la samaritana. Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén los judíos tenían el debate con los samaritanos. ¿Es en el monte que nos dio Jeroboam, que nos pusieron los becerros, o es aquí en Jerusalén? Dice, ustedes adoran lo que no conocen, le dice Jesús a una samaritana. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En algunas ocasiones hemos hablado de este texto y solo no podemos ignorar de cómo el contexto de los samaritanos, su adoración, aunque tenían el Pentateuco, aunque los samaritanos tenían los 5 primeros libros de Moisés, su adoración era becerro falso, era a muñecos. Podían adorar con toda su fuerza, pero no lo estaban haciendo en el espíritu, no lo estaban haciendo en verdad. Pero cuando vamos a la mayoría de los fariseos o de los maestros de Israel, podían adorar con la Torá, con la ley de Moisés. Pero ¿cómo eran sus corazones delante de Dios? Falsos. El mismo Jesús usa aquella imagen, que no hay mejor imagen para describir en las palabras de nuestro Señor Jesús a aquellos diabólicos fariseos. Dice, ustedes parecen tumbas pintadas bonitas, que cuando tú la miras dices, oye, qué bonita está esa tumba, pero ¿qué es lo que hay dentro? Huesos, putrefacción. Mis amados hermanos, así se ve un corazón que por fuera tiene toda la apariencia de piedad, que por fuera parece una persona creyente, un religioso comprometido, pero por dentro no hay sinceridad, pero por dentro hay mentira, pero por dentro hay engaño. Mi amado hermano, tú y yo no podemos engañar a Dios. Mira, mis hermanos, en los últimos 16, 17 años que Dios me ha dado el privilegio de bien joven servir al Señor, una de las cosas que en mi tiempo de oración con el Señor siempre he chocado: Señor, ¿cómo es posible que haya gente escuchando tu palabra y que venga domingo tras domingo y escucha tu palabra y se predica contra el pecado y sigue en su pecado como si nada? Mi amado hermano, hay un infierno real y es para ti.
el infierno no es para mí, el infierno es para todos aquellos que practican y viven en el pecado. Y si tú estás en esa condición, cristiano no eres. Amados hermanos, una de las cosas que más me duele el corazón cuando estoy en muchas actividades es como los predicadores se vuelven artistas para entretener a las masas. Buscan el mejor chiste, buscan la mejor ilustración y mantienen entretenido a la gente y dicen, wow, qué increíble. Pero nunca se habló del evangelio. Nunca se habló de la verdad de Jesucristo, que hay un infierno real para los pecadores. Solo pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad aquellos que el Padre le ha convencido por medio del Hijo y su Espíritu Santo, y aquellos que han respondido en fe. Una cosa muy diferente es cuando un corazón genuino adora al Señor y reconoce sus faltas y dice, Dios mío, ayúdame porque yo solo no puedo. Y otra cosa muy falsa y miserable es cuando alguien da apariencia en la adoración congregacional, en la adoración de la iglesia o en la adoración congregacional, de que adoran al Señor, y dentro, muy dentro, hay pecados, no con los cuales luchas, sino con los cuales te deleitas. Escucha bien, porque esto es para esta iglesia. Si tú te estás deleitando en tus pecados, si tú te estás deleitando en las prácticas que van contra Dios, y por deleite quiero decir que tú lo haces y nada pasa, tú necesitas nacer de nuevo. Amén. Uno de los grandes hombres de Dios en las épocas antiguas, él decía, os es necesario nacer de nuevo. Y estuvo por meses predicando el mismo sermón, os es necesario nacer de nuevo. Cuando alguien se le acercó, estoy hablando de George Whitefield, le dijeron, pastor, ¿por qué predicas el mismo texto día tras día, domingo tras domingo? Y él dijo, ¿sabes por qué? Porque os es necesario nacer de nuevo. Mi amado hermano, ¿de qué nos sirve tener una apariencia de vida cristiana cuando nuestro espíritu es engañoso? Y se lo dice alguien que tiene la peor persona viviendo dentro de sí. Pero el problema está que hay muchos que se han acostumbrado a la vida hipócrita, a la vida donde importa lo que vean de mí afuera, pero nada importa ni me interesa lo que ven en mi propia casa. Escuchen los jovencitos que están aquí, por eso dije que se quedaran. Es probable que la mayoría de ustedes juveniles, hoy, es muy probable que algunos no sepan todavía ni si son cristianos o no. Aquí algunos de ustedes nacieron en esta iglesia. Cuando ustedes vienen aquí y adoran al Señor y van a sus escuelas y consumen pornografía y están en sus pecados y nada pasa, y están en desobediencia continua a sus padres y nada pasa, ustedes deberían hacer una pausa y decir, Señor, yo verdaderamente soy tu hijo. Acérquese a los pastores, acérquese a los diáconos, a líderes. Ora por mí. Yo con 9 años tuve una de las convicciones más terribles de mi vida. Con 9 años yo dije, Señor, si me muero, ¿dónde me voy a ir? Mis amados hermanos, la adoración verdadera es guiada por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, voy a darle atrás y quiero que entienda esto. Cuando nosotros hablamos de lo que es adoración, cuando nosotros hablamos que la verdadera adoración está centrada en Jesús, nosotros debemos pensar en este tema. ¿Cómo yo sé que lo que yo hago para el Señor es genuino? ¿Cuál es el mecanismo por el cual yo puedo filtrar lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo sé si lo que estoy haciendo Dios lo está recibiendo? Mis amados hermanos, se lo dice a alguien que lleva algunos años en el ministerio pastoral, pero que antes de ser pastor soy cristiano. Mi credencial no es soy pastor, mi credencial no es soy estudioso, mi credencial no es yo hago esto, mi credencial es Señor, soy tu hijo. Ay, mis amados hermanos, hay tanta gente hoy que está perdiendo y olvidando el evangelio. La adoración verdadera tiene que estar centrada en Jesús. La adoración verdadera tiene que ser guiada, como dice esta imagen, por el Espíritu Santo. Quiero leer este texto. Si nosotros entendemos, o quiero hacer un análisis de este texto, aquellos samaritanos, ellos creían estar adorando al Señor.
Ellos tenían los 5 libros de Moisés. Ellos miraban esos becerros y ellos decían, ese es Jehová. Él fue el que nos liberó. Mis amados hermanos, Jesús tiene un encuentro con una prostituta. ¿Alguien se ha pensado en algún momento por qué esa mujer está sola en el pozo y es cerca del mediodía? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Si nosotros vamos a la cultura, de Israel, nos vamos a dar cuenta que hay 2 momentos importantes de ir al pozo a buscar agua. Uno es la mañana y el otro es en la tarde. Pero nadie va en el mediodía. Pero la cuestión es, ¿quiénes iban en la mañana y quiénes iban en la tarde? Si adentramos un poco más a la cultura, nos damos cuenta que las mujeres iban a un horario y los hombres iban en otro horario. La mujer ha escogido el mediodía porque es el horario que nadie está allí. Ella sabe cuál es su historia. Ella sabe que ella es mujer, que ella es amante de muchos maridos de las mujeres que van a ir ahí. Ella sabe que ha sido amante de muchos hombres que van a ir ahí. Ella va a un horario donde no hay nadie y ese es el horario donde Jesús llega para decirle, hoy es el día que debes entender que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. A una mujer de mala vida, y si seguimos leyendo el texto nos vamos a dar cuenta que esa mujer fue la evangelista que llevó a cabo el mensaje de salvación a muchos otros en ese lugar de Samaria. Mis amados hermanos, la verdadera adoración es guiada por el Espíritu de Dios. También podemos ver que la verdadera adoración se basa en la palabra. Si no se basa en la palabra, hermano, de nada vale lo que estamos haciendo. Solo voy a leer este texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel o en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mis amados hermanos, cuando nosotros hablamos de adoración, cuando nosotros hablamos de lo que Dios ama, de lo que Dios quiere recibir, su palabra nos lo dice. Miren, los que estamos casados sabemos que el tiempo es uno de nuestros mejores amigos para conocer a nuestra pareja. Quizás alguien recordará la primera mirada que te hizo tu cónyuge. Porque es una mirada, todos tienen una mirada específica. Y tú te acuerdas de esa primera vez que tuviste esa impresión de esa mirada y tú dices, ¿pasa? ¿Sabes? Uno me ha pedido, ¿me mira así? 10 años después, la mirada la coges en el aire, está la casa llena, estás en un lugar lleno, y ella o él pasan y simplemente te miró así. Y tú dices, ¡oh! Toda la información. Y no es clave amor, tú dices, ay, mamá, ya yo sé por dónde viene esto. Porque el tiempo te ha enseñado a descifrar qué le gusta, qué no le gusta, y cuando no lo sabes, la cara, las miradas. Mire, no necesitamos tiempo para descifrar o descubrir qué le agrada a Dios, necesitamos su palabra. Y el tiempo que vamos a tener, si lo pasamos en su palabra, nos vamos a poder percatar qué es lo que agrada al Señor. Por eso la verdadera adoración tiene que estar centrada en su palabra. Continúo con este otro principio. La adoración verdadera requiere que adoremos a Dios con toda nuestra persona. El mismo texto de la Samaritana dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La idea de adorar al Padre en espíritu tiene que ver con toda nuestra esencia. Sabemos que el hombre se compone, ¿verdad?, de parte material, parte inmaterial, y cuando hablamos de esa parte inmaterial, fue lo que precisamente Dios sopló en Adán. Adán era barro, y dice que Él sopló sobre él su espíritu, dio aliento de vida. Ahora, ese espíritu, que un día partirá de este cuerpo, que se va desgastando cada día, solo puede ir o estar en 2 etapas de la vida. Pues solo tiene 2 destinos: un destino de muerte eterna, de fuego, de consumación, o la presencia del Señor. La cuestión es cómo yo puedo involucrar mi espíritu para adorar al Señor con todo lo que soy. Hermano, ¿cuántas veces le ha pasado que usted está tratando de orar y no se concentra?
O estás tratando de leer la Biblia y llevas media hora en un versículo, le das para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y dices, pero concentrarme que no concentro. Porque aunque tu espíritu está dispuesto a estar en coinonía con el Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios, nuestra carne, ¿verdad? Incluso nuestra naturaleza pecaminosa, por decirlo de esta manera, tiene mil problemas, mil preocupaciones. Yo no sé a cuánto les ha pasado que usted ha tenido que tomar todo lo que está haciendo y decir, ya, basta ya. Y se va y se encierra en algún lugar o en algún momento donde está sola y dice, Señor, estoy aquí. Señor, necesito que ahora mismo tú pongas paz a mi pensamiento. Hermano, la vida cristiana es un constante estrés. De hecho, superamos el estrés. Si la Real Academia Española hace verdadera honra a los cubanos, añaden una nueva palabra al diccionario que es cubancuatro. En vez de estrés es cubanos al 4, porque ya nosotros nos fuimos de los límites. Como escuché a alguien que decía, los que nos gobiernan piensan que nosotros somos mentes espectaculares. Ya ni te dicen las horas, te dicen las afectaciones para que tú saques la cuenta. Es 3, 4, es 5, es 6. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos entender que cuando vamos a adorar al Señor, tenemos que hacerlo con todo lo que somos. Y eso significa en ocasiones que aunque estamos en medio de pruebas, de problemas, decirle, Señor, aunque ahora mismo me siento tan mal, yo reconozco que tú eres mi Dios a pesar de mis circunstancias y a pesar de mis sentimientos. Jesús dijo, adorarán en espíritu, pero esto no puede estar desfasado de la segunda parte. Y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Hermano, preguntémonos lo que hacemos. Voy a hacer la pregunta a dos grupos de hermanos hoy. Uno es a los que ya están sirviendo al Señor en algún área de la iglesia, sea aquí, sea en un tiempo de intercesión, sea en una casa de culto, donde sea. Eso que estás haciendo, ¿cómo lo está viendo el Señor? No cómo lo estás viendo tú, ni cómo lo están viendo los que están alrededor tuyo. Porque la vida y la Biblia ha demostrado que aunque la gente puede ver que lo que estamos haciendo está bien, puede estar mal. Solo la palabra es el filtro final y el verdadero. La pregunta es, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu servicio al Señor? Y la segunda pregunta es para aquellos que todavía, por las causas que sean, no me interesa, pero todavía se han podido involucrar en algún servicio. Y recuerden, servicio hay en la adoración congregacional, pero también está en la iglesia de los muros hacia afuera. ¿Ok? ¿Cómo está tu adoración cuando hay tantas cosas que hacer, tantos ministerios que llevar adelante y tan pocos? Miren, yo le doy gracias al Señor porque cada vez que uno ve en las cosas de la iglesia, este ministerio, siempre todos los líderes siempre van a decir lo mismo. Como hay trabajo y qué poquitos están dispuestos. Y ahora voy a explicar por qué doy gracias por eso. Porque eso está honrando lo que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, benditos aquellos pocos que disponen su tiempo, sus talentos, incluso sus enfermedades, y las ponen y dicen, ¿cómo puedo servir al Señor yo en esta iglesia local? Hermano, en esta iglesia local todavía hay cientos de plazas vacantes para que tú puedas servir al Señor, no hay justificación. Seguimos. La adoración verdadera edifica a la iglesia de Cristo. Escucha, hermano, nada de lo que tú y yo hacemos lo podemos hacer para nuestra propia edificación. Y yo creo que casi todos van a entender esto, la gran mayoría. ¿Qué satisfacción viene a nuestro corazón cuando hacemos algo en la iglesia para adorar al Señor y bendecir a los hermanos y sabemos que hay paz en nuestro corazón porque fueron bendecidos los hermanos con esa adoración? Pero qué peligro cuando nosotros podemos ser usados por el Señor. Mis amados hermanos, lo que tú haces tiene que responder en primer lugar a dar gloria a Dios. Pero ¿cómo yo sé si eso que yo estoy haciendo está dando gloria a Dios? Por supuesto, si está filtrado en su palabra
Y por supuesto, si eso está provocando adoración en el corazón de otro. Como cuando vimos a los niños acá adelante. Esos niños repitiendo versículos, frases, salmos. Eso trae regocijo a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque decimos, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo sé que algunos dicen, ay, si yo hubiese conocido al Señor con esa edad. Está bien, no lo conociste con esta. Gloria a Dios. Hasta que el Señor te lleve, todavía hay muchas cosas que hacer para Él. Así que cuando nosotros hablamos que la adoración verdadera edifica, fíjense lo que dice Efesios 4:11. Y Él dio, hablando de Cristo, a algunos en ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué Él dio ministerios o para qué Él dio dones y talentos a su iglesia? ¿Para qué? Para que ellos sean los shows, para que ellos sean el centro. Esta iglesia se sostiene porque yo estoy aquí. Esta iglesia se sostiene porque su roca está aquí y es Jesús. Fíjense cómo dice el texto, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y sigue, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, ¿para qué Él dio todos esos ministerios? ¿Para qué Él pone dones en tu corazón, talentos en tu corazón, capacidades o habilidades en tu corazón? ¿Para qué? Para que tú digas, Señor, ¿y cómo yo esto lo pongo al servicio de la iglesia? En otras palabras, lo que Dios me da a mí, no es para mí, es para la iglesia. Algunos pueden decir, bueno, ¿en qué yo soy bueno? A veces hay personas que dicen, es que yo no soy bueno en nada. El solo hecho que tú estás aquí ya te muestra que tú eres bueno en algo. Que tú para el Señor eres bueno. ¿Eres bueno por qué? Porque los méritos que hay en ti son los de su Hijo que los puso en ti. Mi hermano, si tú has sido salvo por Jesucristo, aunque tú no tengas las habilidades que tienen otros, porque cuando alguien dice que yo no soy bueno en nada, porque está comparando sus habilidades con las de los demás. Mire, lo que Dios hace en cada uno de nosotros y lo que Dios pone en cada uno de nosotros es individual, pero nos toca a nosotros con la oración, con consejos, con el compartir y sirviendo al Señor. Nos toca a nosotros decir, Señor, lo que has puesto en mí, ayúdame. Mis hermanos, a veces nosotros vemos que solo unos pocos dicen, me di cuenta que los niños este domingo no tuvieron una merienda o les faltó esto. Y hay dos caminos, o tres. Uno, ok, no sé, y sigue. Dos, ay, qué malos son, mira cómo hicieron eso con los niños, mira cómo hicieron. Tres, ¿cómo puedo ayudar, Javier? ¿Qué forma yo puedo ayudar? Porque tú no sabes. Y criticar es el ministerio que se le da más fácil a la mayoría. Pero yo nunca he visto a una mujer que después de arreglar la casa, limpiarla, fregarlo todo, dejarlo todo precioso, se siente y diga, ay, qué feo le quedó esto a mí misma. Porque ella lo sufrió, porque ella lo vivió y sabe el trabajo que le costó. En otras palabras, porque lo está haciendo ella. Pero es muy fácil cuando alguien viene de afuera y dice, qué feo veo. Yo lo hubiese hecho mejor. ¿Y por qué no te involucraste para ayudar y hacerlo? Amados hermanos, la adoración congregacional edifica el cuerpo de Cristo. La adoración que nosotros desempeñamos, el servicio que nosotros desempeñamos, tiene que ser para edificación de los hermanos. Reconozco que es algo difícil, pero es algo al cual Dios nos ha llamado. ¿Sabe por qué? Porque sin tú y yo merecerlo, el Hijo de Dios dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, encarnado milagrosamente en una mujer, pasado por el proceso que pasan todos los hombres de crecimiento, a una cruz, fue llevado a una cruz, muerto, martirizado y muerto en esa cruz, resucitado al tercer día, ascendido a la gloria del Padre y viene otra vez por su iglesia. Ese es el Cristo al cual yo quiero adorar. Y ese es el Cristo al cual yo quiero, cuando hago algo, más de lo que los demás me digan, qué bueno quedó, o quizás se pueda hacer esto o aquello, decir, Señor Padre, permite que esto edifique a tu iglesia. Siguiente principio.
la adoración verdadera va más allá del domingo. Voy a leer un texto y termino con algunos comentarios. Hebreos 10, 24, 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cómo estimularnos. Hay una gran diferencia entre estimularnos y desanimarnos. La gran diferencia está en la postura de nuestro corazón. Yo no sé todavía cómo puede haber gente que cuando le pasa algo difícil a un hermano en la iglesia se pueda alegrar de eso. Y a veces ocurre. Yo no sé cómo puede todavía haber personas que cuando ocurre algo desastroso en un matrimonio en la iglesia se alegren. Te enteraste a la familia tal, o te enteraste a fulano, mira, se divorció, mira el otro, el hijo se fue, o mira el otro, esto pasó, mira, la mujer lo dejó, mira, el otro se robó esto, mira, aquel hizo esto. Yo no sé cómo alguien, dice la palabra, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para desarrollar una costumbre? ¿Qué se necesita? Repetición, constancia. Por ejemplo, usted falta un día a la iglesia por alguna situación X, ¿verdad? Eso es una costumbre. ¿Cuándo es costumbre? Cuando empiezas a faltar por cualquier cosa, por todo. Ahora, eso no es algo de ahora. Eso es algo que incluso el autor de Hebreos dice, no dejando de congregarnos, y está hablando en ese presente, dice, nosotros nos congregamos. La pregunta es, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos porque como cuerpo de Cristo estamos llamados a congregarnos, a dar gloria al Señor, a animarnos, a exhortarnos, a consolarnos, a aconsejarnos. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos. Ya había gente en el contexto de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que estaban dejando de ser parte de la congregación. Entonces, no es lo mismo que usted no pueda venir por algo y viene alguien y te dice, oye, no fuiste el domingo. ¿Por qué no me llamaste? Estaba en terapia intensiva. Fíjense cómo dice el autor a los Hebreos, como algunos tienen por costumbre, es decir, estimulémonos. Lo primero que dice es que estimularnos unos a otros en qué, en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que dice, sino exhortándonos. Hermano, usted no sabe el aliento que da el corazón cuando alguien te dice, estoy orando por ti, y es verdad. Y fíjense la cláusula cómo termina. Y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con este texto de Romanos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio, muerto y santo. ¿Dice eso? Sacrificio vivo. Pablo le está escribiendo a los romanos en un contexto donde los romanos tienen sus sacrificios también. Pero a diferencia de los judíos, que tienen sus sacrificios basados en la ley del Señor, los romanos tienen algunos sacrificios basados en sus dioses falsos. Y Pablo está diciendo, hay algo que tú tienes que entender en cuanto a los sacrificios. Uno es, el animal que se entrega vivo. Pero hay veces que algunos de esos animales, se entrega muerto. Pero hay veces que algunos de esos animales se traen vivos. ¿Por qué? Porque son para ofrendas especiales. Pero Pablo aquí no está hablando de lo que se trae. Pablo está hablando de nosotros mismos. Nosotros mismos somos un sacrificio vivo. Un sacrificio voluntario al Señor. Hermano, si tú separas tu tiempo para el servicio al Señor, es algo voluntario en tu corazón, pero necesario para tu vida. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor. Entonces dice el apóstol, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Y ese racional no tiene que ver con la ración que te están dando de arroz, que es así, con azúcar. No, ya no se da azúcar, ya no se da café, no tiene nada que ver con la libreta.
Ese culto racional, la palabra racional viene del griego logikos. Y esa palabra logikos es vuestro culto, mira, del raciocinio, de la mente. Hermanos, hay mucha gente que están siendo engañadas. Y en vez de estar reunidos como una iglesia, están reunidos como una cueva de ladrones. Guiada por fraudulentos. Fíjense como el apóstol dice, es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, no tomen la forma de este mundo, no quieran parecerse a este mundo, no tomen los ideales de este mundo. ¿Por qué en nuestra nación cubana se hace tan difícil vivir el verdadero evangelio? Porque esta nación cubana en los últimos 65 años tomó una guía y esa guía comenzó dándole la espalda al Dios verdadero. Pero todavía hay iglesia de Jesucristo en esta nación que sigue orando por esos gobernantes, que sigue orando por esta patria y que sigue orando por este suelo que necesita vida. En medio de la miseria, esa vida solo la puede traer Jesucristo, amado hermano. A eso nos llamó el Señor. Sino transfórmense mediante la renovación. En griego dice metamorfosis. De la mente, es el cambio. Hermano, usted puede estar en una congregación y no ser iglesia. Usted puede estar esta mañana aquí y todavía no tener un encuentro con el Dios de la palabra. Usted puede orar en las noches y todavía no estar orando al Dios verdadero. Usted puede estar leyendo la Biblia y todavía no estar siendo transformado por la palabra de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque necesitamos que nuestras mentes, que nuestras almas sean perdonadas por Jesucristo. No hay adoración sin salvación. No hay salvación sin evangelio. Te lo digo por mí, por mi casa. Y vivir el evangelio cuesta. Mostrar a Cristo cuesta. Cuesta nuestra carne doblegarla. No es que la salvación cuesta. La salvación fue pagada con precio de sangre. Pero no es algo barato, es algo glorioso que el Señor nos da en su gracia. Pero yo tengo que ser consecuente con esa salvación. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así que mis amados hermanos, ¿qué es la adoración? Cuando nosotros hablamos de la adoración congregacional, es que solo en Cristo hay salvación. Solo la iglesia puede dar la verdadera adoración. Como iglesia, como cuerpo reunido, pero también fuera de estas paredes. La pregunta es, si alguien de los que nos visita hoy o está viendo este tiempo, simplemente piensa en cómo es su corazón. Yo te puedo describir a la luz de la palabra, tu corazón es malo, es perverso, es traicionero, es pecador, pero en Cristo. Todo eso que acabo de mencionar, de que es solo la punta del iceberg, y estoy hablando por tu corazón y el mío. Vaya, voy a hablar por el mío para que no te sientas ofendido. Y si te sientas ofendido, pues me da igual. Tu corazón y mi corazón, que es malo, cuando es puesto en las manos del Señor, podemos decir, ¿cómo yo puedo darte adoración? El Señor te lo dirá de esta forma. Porque solo en Cristo hay perdón para nuestros pecados. Solo en Cristo hay perdón para nuestras faltas. Mi amado hermano, no hay adoración ni hay juego a la vida de iglesia. Solo hay adoración en la iglesia cuando la persona entiende que Jesucristo es su Salvador y la salvación que Él ha puesto en nosotros por gracia se muestra por frutos. En ese orden, al revés. No es por fruto que somos salvos, sino somos salvos para obrar frutos. Y hay una adoración en la cual yo sé por su gracia que voy a estar. Y esas bodas del Cordero y esas bodas gloriosas donde le podremos orar por los siglos de los siglos, podemos decir, Señor, gracias, porque ahora puedo entender y ver cara a cara. Aquel ensayo me quedó más bien, no tan bien, pero aquel ensayo en la tierra fue solo un ensayo. Un día le vamos a adorar, no todos,
No todos. Posiblemente alguien que de los que pueda estar aquí no le adore. Pero solo aquellos que el Señor ha dicho en su palabra que se arrepientan de sus pecados, que viven para Jesucristo con todo su corazón. Hermano, esto no son palabras bonitas, este es el Evangelio. El Evangelio te mata para darte vida. Solo en Cristo es posible una verdadera adoración. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por Cristo. A ti oramos y en ti esperamos. En el bendito nombre de Jesús. Amén.